El perdón en la familia. Continuando con los temas de familia que se está desarrollando estos meses, ¿no? A veces cuando hablamos de el perdón, pensamos de que es algo, o sea, tenemos ideas equivocadas acerca del perdón, por lo cual es algo difícil de poder realizarlo generalmente en varias ocasiones, ¿no? Porque tenemos muchos conceptos equivocados, entonces eso hace que a veces nos haga muy difícil perdonar. Y cuando no perdonamos, obviamente nuestra vida no va a ser totalmente libre. Así estemos en los caminos de Dios, esto no tiene nada que ver con la salvación. O sea, nosotros somos salvos por gracia, por lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Ahora, cómo nosotros vivamos acá en la tierra es otra cosa. Depende de lo que nosotros cedamos ante Dios para que Él tome el control de las áreas en nuestra vida. Y una de estas es esto, otorgar el perdón, ¿no? Si no perdonamos, muchas veces vamos a cargar con pesos muy pesados que no nos van a poder dejar de vivir la vida en libertad, verdaderamente como Jesús lo desea y lo anhela, ¿no? Entonces vamos a repasar algunos conceptos. ¿Qué cosa no es el perdón? Para que quitemos esos conceptos errados de nuestra mente y así podamos ser más fáciles de poder perdonar, ¿no? A ver la siguiente. Ya bueno, ¿en qué estamos basándonos? En Mateo 6:12 dice, en la oración del Padre Nuestro, ¿no? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una parte de la oración del Padre Nuestro que Jesús enseñó a sus discípulos. O sea, Él habló acerca del perdón y en esta base, ¿no? Diciéndole a Dios que Él nos perdone de la misma manera como nosotros también perdonamos a los demás. Es decir, Jesús ya lo daba por sentado, que era necesario hacer esto, perdonar a los demás. Y nosotros también así recibiríamos el perdón de Dios, ¿no? O sea, Él es el ejemplo máximo del perdón, obviamente. Lo que Dios ha hecho por nosotros es el ejemplo máximo de cómo es el perdón verdadero, grande, gratuito, generoso, sin reproches, incondicional. Ese es el ejemplo máximo del que nosotros tenemos que aprender. Ahora nos dice a nosotros también tenemos que perdonar a los demás, ¿no? Ahora el siguiente. El perdón no es olvidar. Una de las cosas que más se escucha decir del perdón es eso. Yo te perdono, pero no lo voy a olvidar. Y es cierto, humanamente nosotros tenemos un cerebro que capta todo lo que nosotros vivimos en el día a día, desde la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, todo va a captar nuestro cerebro. Incluso esos años de vida que nosotros aparentemente no recordamos, pero sí están grabados en el interior de nuestra memoria, en el subconsciente. Estamos físicamente hechos para eso, para recordar todo. Entonces, el perdón, o cuando una persona perdona a otra, no quiere decir que me voy a olvidar de este suceso que pasó. Porque físicamente es imposible, lo vamos a recordar. La diferencia es cómo lo recordamos. Porque si no perdonamos, cada vez que recordamos este hecho nos va a causar dolor, va a estar presente el enojo, la ira, el resentimiento, quizás deseos de venganza, etc. Otra cosa es cuando ya accedemos a dar perdón, va a estar en nuestra memoria y en algún momento nos vamos a recordar, pero ya no nos va a traer ese dolor encima, ¿no? Ya no nos va a traer toda esa carga de sentimientos negativos con ese recuerdo. Entonces, perdón no significa olvidar el hecho, sino simplemente ya lo vas a recordar, pero sin toda esa carga de sentimientos negativos que puede conllevar, ¿no? El siguiente. El perdón no minimiza la ofensa. Muchos piensan de que, pero si yo le perdono, quiere decir que entonces no significó nada. No valió nada lo que me hizo, no me costó, no me dolió. No, el perdón no minimiza la ofensa, no es fingir que no pasó nada,
o no es decir, ya bueno, como no fue tan importante te perdono. No es así, en realidad el perdón le da realce a lo que sucedió. Sí, me dañaste, me heriste, me dolió, fue importante, pero aún a pesar de eso yo decido perdonar. No estamos minimizando la ofensa, el daño recibido. El perdón es otra cosa. El siguiente. El perdón no evita que lleguen las consecuencias. No. Hay ocasiones en las que en todo momento van a llegar consecuencias por algún hecho o daño que nos hayan hecho. No significa que no va a haber consecuencias. Por ejemplo, hablando de casos específicos, si una persona es violado o violada, esa persona va a necesitar perdonar para poder ser libre de todo ese dolor que le han causado. Pero no quiere decir que va a evitar que se haga la denuncia. Es algo que tiene que haber consecuencias. Una mujer que su esposo le pega hasta casi matarla, va a tener que perdonar para liberarse de todo ese rencor por su misma sanidad interior, pero va a evitar la consecuencia de denunciarlo o de separarse de esa persona para cuidar su vida y su integridad física. No evitan las consecuencias, pero el perdón le va a hacer libre del dolor que conllevó este hecho, ¿no? Cuando hay una infidelidad, eso es un tema muy delicado. Hay parejas que deciden luchar por su familia y se restituye, ambos luchan por ello y vuelven. Pero hay personas de que no muestran un cambio, no quieren cambiar, lo van a hacer una y otra vez. Entonces, esa persona va a necesitar perdonar para ser libre de ese dolor, pero va a evitar la consecuencia que va a ser la falta de confianza, porque algo que ya se rompió, una vez que se rompe la confianza, es bien difícil reconstruirla y va a necesitar mucho trabajo si es que se desea volver a construir esa confianza, ¿no? Pero es necesario perdonar para poder quitarnos ese dolor. Entonces, el perdón no evita que lleguen las consecuencias. El siguiente, aquí vemos, el perdón no significa reconciliación necesariamente. Y aquí también hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, cuando yo perdono a una persona que me ha hecho un mal, ¿significa que tengo que estar bien con esa persona? O sea, nuevamente confiar a ciegas en esa persona. No. La siguiente. La reconciliación depende de dos para que se restituya una relación. Pero el perdón solo necesita un solo jugador. El perdón solamente va de mí hacia la otra persona. Es yo quien decido perdonar y ser libre. Reconciliación es otra cosa. Reconciliación, la otra persona también tiene que estar dispuesta a cambiar, a demostrar sus intenciones de mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Para la reconciliación es de dos, pero para el perdón solamente depende de una sola persona, ¿no? Entonces, el perdón no significa necesariamente reconciliación. En los mismos ejemplos que les daba, esa persona que ha sido violentada por su pareja, ¿necesariamente tiene que reconciliarse? Lo va a perdonar, sí, pero necesariamente tiene que seguir viviendo con esa persona a peligro de que le vuelva a maltratar y corra riesgo su vida. No necesariamente. Por eso le digo, hay casos y casos. Son cosas muy específicas que hay que ver ya en consejería pastoral, etcétera. Pero el perdón siempre va a ser necesario en todos los casos, porque el perdón solo depende de uno y es para el mismo bienestar de uno, de la misma persona, ¿no? La siguiente. ¿Por qué? Porque el perdón trae libertad. Ese es el mejor beneficio de perdonar. El perdón trae libertad de todo ese dolor que podemos estar cargando, ese rencor que hemos estado atados por mucho tiempo quizás, porque hay a veces recuerdos de la infancia, sobre todo cuando son de la infancia, que se marcan tan fuerte en nuestra vida
que nos es tan difícil perdonar y lo cargamos por años hasta nuestra vida adulta y luego ahí siguen ese peso pesado en nuestros hombros, ¿no? La siguiente, aquí vamos a ver dos frases del perdón. Cuando perdonamos una ofensa, liberamos a un prisionero, solo para descubrir que los prisioneros éramos nosotros mismos. Cuando perdonamos, sí, liberamos, pero en realidad liberamos ¿a quién? Nosotros mismos. Nosotros mismos nos hacemos libres al perdonar, porque éramos los únicos que estábamos atados con esa falta de perdón. Muchas veces, la otra persona ni siquiera sabía que nos había hecho tanto daño. Eso ténganlo por seguro. Cuando uno a veces está tan atado a una falta de perdón, a un rencor, a un odio, uno mismo es el que se daña, y la otra persona ni enterada, ni cosquillas le hizo nuestro odio o nuestro rencor. Entonces, cuando nosotros perdonamos, liberamos a un prisionero, solo para saber que el prisionero éramos nosotros mismos. Hay que darnos cuenta de ello.